Bueno, seguimos trabajando lo que son los polinomios de leyenda. En este caso, tenemos un caso que nos permite buscar lo que es un coeficiente de Fourier leyenda. En este caso, bajo una función f de x o seno de phi x sobre 2. Pero debemos recordar que los polinomios de leyenda trabajan bajo un intervalo de -1 a 1. Entonces, ese polinomio de leyenda tiene una fórmula que se determina como Pn de x es igual a 1, 2n, n factorial, por la derivada de n respecto a n de x al cuadrado menos 1 elevado a la n. Mediante dicha fórmula, yo puedo determinar los diferentes polinomios de leyenda. Pero en este caso, como necesitamos buscar los coeficientes de Fourier leyenda, hay una fórmula que nos permite buscar cada coeficiente. Entonces, Cn es igual a la 2n más 1 sobre 2 por la integral de 1 menos 1. Entonces, recordemos f de x por nuestra función del polinomio de leyenda, que es Pn de x, y evaluado sobre 1. Entonces, mediante esa fórmula general, podemos buscar lo que son los intervalos de leyenda. Ok, entonces, bajo ese criterio podemos decir que coseno de x sobre 2 es par. Es una función par. Pero, entonces, para la función coseno pi x sobre 2 multiplicado por el Pn, es decir, el polinomio de leyenda, es una función impar. Entonces, cuando los coeficientes de Fourier leyenda son impares, es decir, cuando Cn es impar, Cn es igual a 0, es decir, cuando es impar. Y en ese caso, solamente lo vamos a estar buscando los coeficientes pares de Fourier leyenda. Coeficientes pares. Continuamos con los coeficientes de Fourier leyenda. En este caso, vamos a trabajar nuestro primer coeficiente, que va a ser el coeficiente 0, porque es un coeficiente par. Entonces decimos, coeficiente 0 es igual a 2 por 0 más 1 sobre 2. Usamos la integral de 1 a menos 1 de f de x, que recordemos el coseno de pi x sobre 2. Y eso por dx. En este caso, recordamos que el polinomio de leyenda de 0 es 1, por eso no afecta lo que es nuestra función. En este caso, continuamos desarrollando lo que es el coeficiente. Entonces decimos 2 por 0 es igual a 0 más 1, es decir, que este lado va a quedar un medio por la integral de 1 en menos 1 coseno de pi x sobre 2 de x. Entonces, aquí podemos resolver dicha integral por el método de sustitución. Entonces, podemos decir u es igual a pi x sobre 2. Entonces, nuestra de u va a ser igual a pi sobre 2 multiplicado por dx. Entonces, sustituimos lo que son los valores de la expresión.
Entonces, tenemos que nuestro coeficiente de leyenda de C, en términos C, es igual a un medio por la integral de 1 menos 1 coseno de U sobre 2pi de U. Ese 2pi, 2 sobre pi se puede pasar al otro lado. Entonces, seguimos nuestra expresión. Y podemos también saber que podemos determinar o hacer un cambio de variable en los intervalos con respecto a, es decir, evaluar en función en x igual a 1, evaluar u es igual a x por 1 sobre 2 es igual a pi medio, y cuando x igual a menos 1, el valor de u es igual a pi por menos 1 sobre 2, es decir, a menos pi medios. Entonces, dicha integral que puedo seguir desarrollando va a ser igual medio menos pi medios coseno de u de u. Entonces, seguimos nuestra expresión. Entonces, determinamos lo que es la integral de coseno de u, y decimos que el resultado va a ser igual a seno de u evaluado en pi medio menos pi medio. Entonces, desarrollando dicha función, vamos a obtener que seno de pi medio menos seno de menos pi medio va a ser igual a que nuestro coeficiente de Fourier leyenda va a ser igual a 2 sobre pi. Es decir, el coeficiente número 0 de nuestra función coseno pi x sobre 2 va a ser igual a cn es igual a 2pi a 2pi. Continuamos nuevamente con los demás coeficientes. Estamos explicando lo que son los coeficientes de Fourier-Legendre. En este caso vamos a trabajar con el coeficiente número 2. Entonces, como ya me había explicado dicha fórmula, aplicamos nuestro n, 2n más 1 sobre 2, y la integral de la función por el polinomio de Legendre. En este caso vamos a estar utilizando el polinomio número 2, que va a ser un medio de x al cuadrado menos 1. Entonces, tomando la fórmula, el coeficiente número 2, en este caso, va a ser igual a 2 por 2 más 1 sobre 2. Entonces, multiplicando lo que es una integral que va desde menos 1 hasta 1 por la función f de x, que es coseno pi x sobre 2, y multiplicado por un medio 3x al cuadrado menos 1 de x. Es nuestra polinomio de Legendre de n2. En este caso seguimos simplificando. Entonces
obtenemos que aquí tenemos 5 sobre 2. Ese medio podemos pasarlo para el lado izquierdo, en este caso, multiplicando. Es decir, aquí podemos empezar 5 sobre 4, coseno pi x sobre 2 por 3x al cuadrado menos 1 de x. Esta integral que estamos trabajando aquí, podemos hacerla por partes, como habíamos, si no lo recordamos, mencionar por partes, necesitamos determinar nuestro u y nuestro v. Entonces, no es más fácil trabajar con 3x al cuadrado menos 1 como nuestro u. Entonces, u, en este caso, será igual a 3x al cuadrado menos 1. Nuestro du será igual a, integramos, entonces nuestro valor será 6x de x. Ese es el valor de nuestro modelo. Entonces, nuestro término de b, que es en este caso coseno pi x sobre 2 sobre x, y mediante ese término que tenemos aquí, vamos a buscar encontrar lo que es nuestro b. En este caso, vemos que es una integral una derivada de coseno. Entonces, el resultado nos va a dar a 2pi seno pi de x sobre 2. Entonces, nuestra b es igual a 2pi seno pi de x sobre 2. Ya que tenemos nuestros términos de u y de b, podemos expresar esta expresión en una integral por partes. Entonces, digo C2, término 2 sería igual a 5 sobre 2 multiplico primero u por b, cuadrado menos 1 por b, que va a ser 2pi seno de pi x sobre 2. Entonces, menos la integral de b por d. En este caso será 6x multiplicando 2pi seno de pi x sobre 2. Entonces, determinamos que dicha función se puede seguir simplificando en otra función por parte. Entonces, podemos decir en este caso todavía podemos decir pi x sobre 2 menos 12 pi integral
Entonces, ya que definimos nuestra integral, vemos que todavía podemos seguir integrando por partes, en este caso. Entonces, ahí creo, mediante una sustitución, podemos seguir simplificando. Ok, continuamos con el coeficiente número 2, como habíamos desarrollado anteriormente, en nuestra integral. En este caso, podemos seguir simplificando nuestra integral por partes, pero en este caso debemos hacer una sustitución con el término πx sobre 2. Entonces, le voy a llamar w. W va a ser igual a πx sobre 2. Entonces, nuestro w de x va a ser igual a pi sobre 2 y nuestro de x va a ser igual a 2pi sobre dw. En este caso, también podemos seguir simplificando el valor de x, despejando. Entonces, sigamos el desarrollo de este integral. Pi, ese pi cuadrado menos 1, seno de pi x sobre 2 menos 12x sobre pi. Recordamos que ya hemos hecho una sustitución en este caso. Bueno, entonces decimos, si tenemos el valor de x en este caso, 2w sobre pi seno de w y sustituimos el valor de x, pues va a ser 2pi sobre pi de w. Entonces, podemos seguir simplificando lo que es esta expresión. Pi multiplicando 3x al cuadrado menos 1 seno de πx sobre 2. Entonces continuamos. Entonces tenemos aquí 2pi, que es un término que es un término que podemos sacar de la integral, y este también, que es nuestro menos pi. Entonces sería 4pi, que multiplicaría al 2, es decir, 4 por 12, 48, es decir, menos 48, sobre los términos que están dividiendo, que va a ser igual a pi sobre, elevado a la 3, que es pi al cubo, integral de 1 hasta menos 1 de w seno de w de w. Entonces, esto nos lleva a nosotros nuevamente a posiblemente otra integral por partes para despejar lo que es nuestra w. Vamos a proseguir a lo que es nuestra integración. En este caso recordamos que habíamos simplificado aquí por una sustitución de w y vemos que todavía no podemos seguir integrando por partes. Entonces, yo puedo decir que esa w, en este caso, vamos a simplificar por partes. Entonces, a mí voy a llamar a w con una variable llamada a es igual a w
Entonces, nuestro dA va a ser igual a nuestro dW. En este caso, también vamos a utilizar otra variable, en este caso la llamaré B, que será nuestra presión, aquí 0dW por 2W. Entonces nuestra variable B va a tener un valor de menos coseno de W. Entonces seguimos en la integración por partes. Seno y x sobre 2 entonces menos 48 sobre pi al cubo. Entonces será, multiplicamos a por b, que sería w por coseno, por menos coseno. Entonces sería en ese caso menos w coseno de w menos, en este caso, nuestra b y nuestra d, menos coseno w de w. Entonces continuamos la simplificación de la integral en este caso. Vamos a ya desarrollar 5 sobre 4, ecuación. Cuadrado menos 1, seno de pi x sobre 2 menos 48 sobre el cubo. Entonces, esto es menos w coseno de w. Integramos el coseno de w. Entonces, esa integral va a dar seno de w. Entonces, eso se va a evaluar en el intervalo de menos 1 a 1. Entonces, vamos a hacer la sustitución nuevamente. En este caso w, que tenemos un valor que va a ser pi x sobre 2. Entonces, ya podemos sustituir los valores en el interno. Vamos a borrar acá. Vamos a sustituir este negativo, desarrollar. Entonces, directamente, nuestro coeficiente número 2 será igual 5 sobre 4. Vamos a hablar directamente entre los intervalos.
ser, en este caso va a ser 1. Cero. Y por 1 sobre 2. 2 coseno y 1 sobre 2. Vamos a seguir la expresión. Pi por 1 sobre 2. Entonces, cerramos aquí paréntesis. Entonces, también vamos a realizar dicha expresión evaluada en menos 1. Entonces, menos 5 sobre 4. Menos pi 3 por menos 1 cuadrado sobre seno menos 1 sobre pi sobre 2 menos 48 pi al cubo. Aquí vamos a multiplicar pi por menos 1 sobre 2 coseno de pi por menos 1 sobre 2 más seno pi por menos 1. Eso sobre 2. Ok, entonces proseguimos aquí para nuestro coeficiente número 2. Recordamos que vamos a multiplicar por 5 sobre 4. Entonces la expresión que vamos a integral que tenemos circular definida, en este caso, vamos a sustituir los valores en el intervalo de 1 menos 1. Entonces vamos a comenzar. 2pi 3 por 1 al cuadrado menos 1 seno de pi por 1 sobre 2 menos 48 pi cubo menos pi por 1 sobre 2 coseno pi por 1 sobre 2 más seno pi por 1 sobre 2. Entonces, esta expresión también tenemos que evaluarla en el menos 1. Entonces, menos 5 sobre 4 por 2pi sobre pi por 3 por menos 1 al cuadrado menos 1 multiplicada por seno pi por menos 1 sobre 2 menos 48 sobre pi al cubo menos pi sobre 2 por menos 1 coseno de pi por menos 1 sobre 2 y sumado a seno pi por menos 1 sobre 2. Entonces, en esa expresión podemos decir que los elementos multiplicados por coseno de pi medio van a ser 0. Los elementos multiplicados por pi medio van a ser 1, van a valer 1.
Entonces, tenemos que nuestra expresión de C2 será igual a 5 cuartos por, sabemos que aquí 3 por menos 1 va a ser igual a 2, 2 por 2, 4. 4 sobre pi menos, como esto vale 1 y aquí vale 0, 48 pi 3. Entonces, seguimos 5 sobre 4. Entonces, como dijimos, esta expresión vale 1 en este caso. Volvemos a tener aquí 4 sobre pi y de este lado tenemos menos 1. Entonces el menos 1 multiplicado por 48 sobre pi. Entonces esa expresión podemos seguir simplificándola y podemos simplificar nuestro coeficiente número 2 a 5 sobre 4 multiplicado por 8 pi cuadrado 2 sobre 6 sobre pi 3. Entonces, esta es nuestra expresión para nuestro coeficiente número 2. Nuestro coeficiente de Fourier-Levé. Bueno, entonces continuamos con lo que son los coeficientes Fourier-Levé. En este caso, recordando cuál es la fórmula del coeficiente, ya vamos a buscar lo que es el coeficiente número 4. Ya habíamos buscado anteriormente tanto el coeficiente 0 y el coeficiente número 2. Recordando que esta fórmula será por lo que es el polinomio de Legendre, ese es el polinomio número 4, que es 35x elevado a la 4 menos 30 por x elevado al cuadrado más 3 multiplicado sobre un octavo por coseno de pi por x sobre 2, que es nuestra función de x. En este caso vamos aquí a sacar esta fracción y decimos que 9 sobre 16 es igual a la integral de 1 menos 1 de 35 x a la 4 menos 30 x cuadrado más 3 por coseno pi x sobre 2 de x. Entonces, como vemos que tenemos aquí una función que se puede hacer por parte y que estamos trabajando con lo que es un coseno, podemos también utilizar el método tabular para simplificar dicha integral. En este caso, voy a decir que para los derivadas referentes al término 35 x cuadrado x elevado a la 4 menos 30x más 3, derivando, vamos a obtener que esto va a ser igual. Entonces, como decíamos, nuestra derivada de 35 x elevado a la 4 va a ser igual a 140 x a la 3 menos 60 x. Entonces seguimos derivando, eso nos va a dar a 420 x al cuadrado menos 60. La siguiente derivada nos va a dar a 840 por x. Entonces, la última derivada nos va a dar 840. Entonces, vamos a seguir con el método tabular en este caso. Vamos ahora a integrar lo que es el término aquí, coseno del primero.
Entonces, recordando en este caso, cuando tenemos una función que es coseno de u, vamos a tener un resultado que va a ser igual a seno de u más c. En este caso, vamos a hacer una sustitución que es u va a ser igual a lo que es pi por x sobre 2. Entonces, derivando, obtenemos nuestro du, en este caso, va a ser igual a pi sobre 2 de. Entonces, el término de u, vamos a despejar lo que es el de x, en este caso. Nos dará 2 sobre pi por d. Entonces, en este caso, podemos sustituir lo que son los valores de esta integral y definirla de la siguiente manera. Pi multiplicando lo que es el coseno de u por de u. Entonces, nuestro resultado en este caso sería que la integral sería igual a 2pi seno establecemos nuestro valor de u, pi por x sobre 2 más c. Ese sería nuestro valor de nuestra integral. Entonces, tomando esto en cuenta, seguimos con el método de tabulación. Entonces, como es una integral de senos y cosenos, podemos seguir integrando, ya sabemos más o menos cómo es el resultado. Entonces, cuando yo derive aquí el seno, me integre el seno, me va a salir lo que es 4 por pi al cuadrado coseno de pi x sobre 2. Entonces, la siguiente integral me va a dar menos 8 sobre pi al cubo por seno pi x sobre 2. Podemos seguir integrando en este caso. Entonces, nuestra siguiente integral nos va a dar 16 sobre pi a la 4 coseno de pi x sobre 2. Y nuestra última integral, en este caso, podemos seguir integrando, nos dará 32 sobre pi quinto por seno de pi x sobre 2. Entonces, utilizando el método de tabulación, en este caso, vamos a trazar diagonales entre las derivadas y integrales. Ponemos los signos. Y ya podemos comenzar a desarrollar lo que son las soluciones de la integral. Entonces, ¿cómo continuamos con el método de tabulación para resolver dicha integral? En este caso, ya vamos a trabajar. C4 es igual. Recordamos el 9 sobre 16. Nuestro cheque. En este caso, vamos a multiplicar lo que es el resultado de las derivadas y las integrales. En este caso, siguiendo esta línea diagonal y tomando en cuenta los signos que hemos agregado para el método de tabulación.
En este caso, el signo es positivo, es decir, que el producto va a seguir igual en este caso. Entonces decimos 35 x elevado a la 4 menos 30 x elevado al cuadrado más 3 por 2pi multiplicado seno pi x sobre 2. Esa es nuestra primera expresión. Entonces, ahora la segunda expresión es igual a este producto multiplicado por este. Entonces, tenemos aquí un signo negativo y aquí otro signo negativo, es decir, que el producto va a ser un producto positivo. Entonces, decimos más 140 x elevado a la 3 menos 60x por 4 pi elevado sobre pi elevado al cuadrado coseno pi x sobre 2, y esa es nuestra expresión. Entonces, continuamos con esta expresión acá. Entonces, nuestro signo es positivo, pero aquí la expresión de la integral es negativa, el resultado. Entonces, es decir, nuestro producto va a ser negativo. Entonces decimos menos, decimos 840x menos 120 menos 8 sobre pi al cubo seno pi x sobre 2. Entonces, nuestra siguiente expresión, en este caso, va a ser igual a una expresión negativa. Entonces decimos menos 840 x multiplicado por 16 pi elevado a la 4 por coseno pi x sobre 2. Entonces ya tenemos una expresión en este caso que va a ser igual a una expresión de un producto positivo, como es este caso. Entonces decimos más 840 multiplicado por 32 sobre pi a la 5 seno pi x sobre 2. Y eso se va a evaluar desde menos 1 hasta 1. Entonces, esa es nuestra expresión y que vamos a seguir simplificando. Ok, continuamos con lo que es la evaluación ahora desde esta expresión, desde 1 y menos 1. En el caso, tenemos que tomar en cuenta que tenemos tanto una expresión en seno y una expresión en coseno. En este caso, al sustituir, por ejemplo, en el caso que es seno multiplicado por 1 por pi sobre 2, en este caso, el seno va a ser igual a 1, el seno. Entonces, para el caso del coseno, que es este, tenemos que cuando la expresión está evaluada en 1, el pi por coseno de pi por 1 sobre 2 es igual a 0. Entonces, para el caso evaluado en menos 1, cuando tenemos el seno, en este caso, al evaluarlo, nos va a dar menos 1 por pi sobre 2, que en este caso va a ser igual a menos 1. Y en el caso del coseno, como se ve aquí en la expresión, coseno multiplicado por pi menos 1 sobre 2 va a ser igual a 0. Entonces, es decir, las expresiones que están dadas multiplicadas por el producto del coseno de esta expresión van a ser igual a 0. Es decir,
esta expresión va a ser igual a 0 y también esta expresión. Entonces, sabiendo eso, puedo seguir simplificando y evaluando directamente. Entonces, ponemos nuestra expansión 9 sobre 16, como se ve acá, abrimos un corchete. Entonces, vamos a evaluar primero en 1, entonces decimos 35 por 1 menos 30 por 1 más 3 multiplicado por 2. Eso nos va a dar a 8 sobre pi multiplicado por 2, en este caso 16. Entonces, como esta expresión es seno pi x sobre 2, esa expresión en el caso de cuando evaluamos en 1 nos va a dar igual a 1, es decir, se va a multiplicar por 1. Entonces ya podemos seguir a la siguiente expresión, en este caso es menos 420 x al cuadrado menos 60 multiplicado por 8 sobre pi cúbico seno de pi x sobre 2. En este caso, a sustituir en 1, este seno nos va a dar igual a 1 y solamente vamos a multiplicar esa expresión. A sustituir el 1 en este caso sería 420 menos 60 multiplicado por 8, que es igual a menos 2880 sobre pi al cubo. Y en este caso vamos a utilizar ya la última expresión, en este caso el 840 vamos a multiplicarlo por 32, esta expresión que es igual a seno pi x sobre 2 a evaluarlo en 1, recordemos que el valor es igual a 1, entonces solamente vamos a tener la siguiente expresión, más 26.880 sobre pi. Entonces, en este sentido, ya podemos evaluar las expresiones de menos 1. Entonces, en ese sentido, volvemos aquí con menos 1, a sustituir aquí 35 multiplicado por menos 1 elevado a la 4, va a dar igual a 1, igual acá en menos 30 elevado al cuadrado, cuando sustituimos menos 1, va a dar igual a menos 30, porque se va a quedar positivo la expresión. Entonces sería igual que en esta expresión, entonces 16 pi entonces ahora vamos a seguir con la siguiente expresión, evaluar los menos unos, que en este caso como tenemos aquí el 440 elevado a la x al cuadrado, ese x al cuadrado sustituido en menos 1 va a ser igual a 1, es decir, 440 menos 60 multiplicado por 8. Entonces recordamos que eso nos dio, en este caso nos dará más 2880 sobre pi elevado al cubo. Entonces, ya nuestra última expresión en este caso, podemos seguir sustituyendo y evaluando menos 1. Entonces sería 26.880 sobre. Entonces, ya que terminamos de evaluar en menos 1 y en 1, podemos ver que en este caso, a cambiar el signo negativo, a cambiar el valor, va a quedar prácticamente valores equivalentes tanto para las evaluaciones en 1 y menos 1. Entonces, es decir, se van a sumar. En este caso, puedo decir, voy a poner la misma expresión, pero multiplicarla por 2. Es decir, 9 sobre 16. Sería 2, en este caso.
16pi menos 2880 sobre pi al cubo más 26.880 sobre pi elevado al 5. Entonces, en este caso, obtenemos. Entonces, continuamos simplificando lo que es el coeficiente número 4. En este caso, multiplicando el 2 por el 9, decimos 18. Tomamos en cuenta que estos términos son divisores de 16. Entonces, en este caso, podemos simplificar y sería 1. 2880 sobre 16 va a ser igual a 180 y 26.880 dividido entre 16 en este caso va a ser igual a 1680. Entonces la expresión la puedo poner como 1 sobre pi menos 180 pi al cubo más 1680 sobre pi elevado a la. Entonces, esta sería nuestra expresión con el coeficiente número 4. Ok, ya hemos obtenido lo que son nuestros coeficientes para la función coseno de pi x sobre 2. En este caso, debemos tomar en cuenta que para obtener lo que es la simulación y de las gráficas y obtener la aproximación de lo que son los coeficientes Fourier de leyenda para dicha función, debemos utilizar un software CAS, que en este caso vamos a estar trabajando con lo que es MATLAB. En el video a continuación vamos a seguir desarrollando y viendo el resultado de dichas gráficas. Muchas gracias. Buenas, bienvenidos a este video que vamos a hacer una continuación de nuestro video de Fourier Legendre. En este caso recordemos que habíamos trabajado tanto en la pizarra y asimismo habíamos dicho lo que eran las funciones Fourier Legendre. En este caso vamos a estar trabajando con una función coseno de pi x sobre 2. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta para esta sumatoria de Fourier Legendre? En este caso es que ya habíamos calculado los coeficientes, que en este caso van a ser los coeficientes pares, es decir, vamos a estar trabajando los coeficientes que sean intervalos pares, 0, 2 y 4, que fueron los que trabajamos en la pizarra. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta en MATLAB para trabajar es que debemos declarar una variable, en este caso x. Vamos a iniciar con sims x para declarar la variable x. Entonces, vamos a recordar que vamos a trabajar mediante un n que va a ser igual a nuestro equivalente, es decir, para nombrar las funciones, es decir, los números de polinomio, es decir, polinomio 0, polinomio 2 y polinomio 4. En este caso vamos a iniciar con la variable con n. Entonces, recordamos que tenemos dichos polinomios de leyenda trabajan bajo un intervalo de que desde menos 1 hasta 1. Entonces declaramos dos variables para esos intervalos. Entonces, de manera que en las gráficas no puedo usar directamente dichos intervalos, voy a decir otra variable que la voy a llamar x es igual a menos 1, 2 puntos, 0.02, 2.1, que va desde menos 1 hasta 1 e incremento de 0.2. Entonces, ya que yo tengo el intervalo declarado, voy a iniciar lo que es declarando mi f de x. Entonces, voy a utilizar f como la variable, en este caso, y recordando que mi función es el coseno. Entonces, abro paréntesis, abro otro paréntesis más, divido entre 2. Entonces, recordamos
que era x multiplicado por pi, era nuestro f de x. Entonces ya tenemos aquí nuestra función coseno. Entonces en este caso, recordamos que MATLAB en este caso, para trabajar lo que son las gráficas, debemos tomar en cuenta que debemos de hacer un cambio de variable. En este caso vamos a utilizar el comando de MATLAB subs y vamos a cambiar lo que es la función f y ponerla en el intervalo x. Entonces ya que hemos hecho esto, debemos tomar en cuenta que ya para utilizar lo que es la sumatoria de Fourier, debemos declarar lo que es una variable, que en este caso va a ser igual a 0, que va a ser iniciada. Y además de eso, debemos tomar en cuenta que debemos utilizar un ciclo, que en programación los ciclos for nos permiten hacer una sumatoria x cantidades de veces cíclicamente según los parámetros que hemos determinado para ese ciclo. Entonces vamos a definir para la sumatoria un for. Entonces este for se debe de cerrar, es decir, se debe poner en. Entonces se le debe de poner una variable que va a limitar ese ciclo. Entonces vamos a utilizar para eso la variable n, que es la que nos va a decir hasta qué tipos de n queremos que nuestro ciclo funcione. Entonces nuestro n va a ser igual a 0 desde un incremento de 2 y además hasta el número 4, es decir, una variable n que se va a incrementar de 2 en 1 desde 0 hasta 4, siendo estos nuestros tres polinomios de Legendre. Entonces en este caso recordamos que para utilizar lo que son los polinomios de Legendre en MATLAB debemos tener lo que es una función y tener un intervalo. En este caso el intervalo va a ser n. Entonces voy a declarar una variable p para declarar lo que es nuestra función. Recordamos en el video anterior que para tomar un polinomio de Legendre tenemos que escribir en MATLAB Legendre en mayúscula, cerramos el corchete. Entonces ponemos lo que es nuestra término n, que en este caso, y la variable x. Entonces cerramos paréntesis. Entonces ya que tenemos nuestra función p en este caso, vamos a utilizar otra variable w que va a ser, recordemos que dentro de las coeficientes, para poder lograr los coeficientes Fourier Legendre, debemos hacer una integral, y esa integral tiene un producto entre los polinomios de Legendre por la función f de x. Entonces voy a decir que la función f va a multiplicar el resultado de los polinomios, la función de polinomios de Legendre, es decir, f por p. Entonces ya que yo sé esto, también voy a utilizar lo que es otra función para integrar. Entonces voy a decir la variable y va a ser igual a lo que es el parámetro de la función int, es decir, que por default llamarla nos dice que debemos tener una variable y en base a que debemos integrar. Entonces recordamos que la función w está en función de f de x. Entonces ponemos w, en este caso va a estar en función de dx. Entonces dicha integral se tiene que multiplicar por una fracción, que en este caso va a ser igual a, si recordamos, a 2 por n más 1 sobre 2. Entonces ya que tenemos esto, recordamos que debemos de multiplicar dicho resultado de la integral por dicho valor de m. Entonces digo aquí m por i, es decir, la fracción por la integral va a ser nuestro término z. En este caso z tiene
el valor de lo que son el coeficiente de Legendre bajo ese valor. Es decir, en este caso va a iniciar desde 0, pero luego de eso va a comenzar a sumarle el coeficiente de 2, así sucesivamente el coeficiente de 4. Entonces, ya que yo tengo mi z, puedo obtener lo que es mi sumatoria Fourier-Legendre, es decir, lo voy a llamar como mi función y, que en este caso va a multiplicar lo que es z por lo que es el polinomio por p. Entonces, ya que multiplicamos nuestro resultado de coeficiente, que es z, y por el valor por el polinomio de ese valor, entonces, para poder sumarlo en este caso y utilizarlo en las gráficas, debemos declarar una variable yx para hacer un cambio de variable. Entonces, ya que tenemos nuestro yx, debemos utilizar la función subs y decir que eso, la variable y va a trabajar en términos de x. Entonces, ya que he realizado esto, podemos simplificar que la sumatoria S que declaramos aquí arriba va a ser igual a yx. Entonces, ya en este caso hemos terminado lo que es nuestro signo for para nuestra sumatoria de Fourier. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda graficar. Entonces debemos utilizar nuestro comando hold para que las funciones se queden estables. Entonces, comenzamos a graficar con el comando plot y utilizamos lo que es nuestra función en nuestra variable número en nuestra variable s en este caso, y le trabajamos en g. X, G. Entonces esa es la primera gráfica, que es la función de f de x, y esta segunda gráfica será la función de nuestra sumatoria de los polinomios de Legendre y nuestro coeficiente calculado y x. Entonces solamente nos queda compilar. Entonces vamos sabiendo que esta función del desarrollo de la función f de x coseno de pi por x sobre 2, es decir, para el intervalo desde menos 1 hasta 1, tanto desde la función f de x que vemos esta parábola. Entonces, esta es nuestra sumatoria de Fourier-Legendre. Entonces, es decir, que bajo este intervalo dicha función converge y fuera de esta diverge. Entonces, vemos que hay una concordancia en esas funciones y gracias a este programa de MATLAB podemos determinar y ver el comportamiento de estas funciones. Vemos grandemente lo que es la utilidad para el análisis de cálculo avanzado. Muchas gracias.